Voy a pedir que por favor abramos la palabra en el Salmo número 128. Aleluya. Gloria a Dios. Ojalá todo fuera celebrado. Aleluya. Salmo número 128. Si usted ya lo tiene, hágamelo saber con un amén. Por favor, oigamos lo que dice la palabra de Dios. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate, Jehová, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y en esta mañana nos hable. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, hemos estado este mes hablando de un tema trascendental y es la soberanía de Dios. ¿Quién es Dios como soberano? Y algo que aprendíamos en estos días es que la soberanía de Dios genera en el ser humano que ha entendido lo que es soberanía, genera un fruto que desafortunadamente cada vez más escaso es, que es el temor a Dios. Pero quiero antes de hablar del temor, quiero decirles algo de este salmo. El objetivo principal de este salmo, si usted lo lee detenidamente, es identificar dónde se encuentra la felicidad, la dicha o la bienaventuranza. Ese es el principal objetivo. ¿En qué consiste la felicidad verdadera y plena? Y creo que muchos alguna vez vimos una película basada en hechos reales llamada En busca de la felicidad. Que dicho sea de paso, es una película basada en un hombre temeroso de Dios. Pero usted ve cómo en medio de esa película hay un hombre luchando con su hijo, ¿no? Cómo él busca esa felicidad. Y creo que yo personalmente lucho por ser feliz. Y yo me esfuerzo por ser feliz. Espero que usted también lo haga. Amén. Ser feliz. ¿En qué consiste la felicidad? El posible autor de este salmo muy seguramente fue un adorador judío que deseaba enfatizar la importancia de la felicidad en relación al temor que se le debe al Señor. Y es importante no olvidar este hecho, pues cuando hablamos de temor, estamos al mismo tiempo hablando de soberanía. Por eso le decía, la soberanía de Dios genera en mí temor, un temor reverente. Pero hoy intentaremos, con la ayuda de Dios, plantear en qué beneficia al creyente el tomar tan en serio la soberanía de Dios. Porque claro, hablar de la soberanía y que Dios es soberano y que Dios es poderoso, eso está muy bien. Pero claro, cabe la pregunta, esa soberanía y tener temor de Dios, ¿en qué me beneficia? ¿En qué me beneficia? En algunos países de Europa hoy están luchando por algo, y es porque quieren derrocar la monarquía. En Inglaterra, anualmente la monarquía gasta alrededor
de 100 millones de dólares anuales gastan en su manutención, ¿no? Claro, ese dinero, adivinen de dónde sale, del pueblo, ¿sí? Y ya muy pocos quieren decir, Dios salve a la reina. Ya lo que muchos quieren decir es que Dios ya baje a la reina, porque estamos aburridos de una monarquía soberana a la que debemos rendir tributo y reverencia, pero no nos beneficia en absolutamente nada. Y en Europa están ahora precisamente en esa discusión. Y hace poco hubo un referéndum en España para saber si se seguía con la monarquía, que entre otras cosas de vacaciones se van a matar elefantes al África, animales en extinción, pero eso es lo que hace la monarquía, ¿cierto? Pero ¿a qué quiero llegar? Una soberanía que no genera nada para el pueblo. Pues déjeme decirle que la soberanía de Dios, todo lo contrario, genera muchos beneficios para los que le tememos a Dios. Y dice el Salmo 128:1, es un estudio muy sencillo, pero que muchas veces pasamos por alto. ¿Cómo arranca el Salmo 128 diciendo, dichosos? ¿Quiénes? Todos. ¿Cuáles todos? Los que temen ¿a quién? Al Señor, los que van por sus caminos. El salmista comienza con la palabra dichoso, o en la Reina Valera, bienaventurado. En buen español podríamos decir muy de buenas, bienaventurado, dichoso. ¿Quién? Todo aquel que teme al Señor. Bienaventurado, dichoso o feliz. Estas tres palabras son sinónimas, significan lo mismo. Y este salmo comienza diciéndonos quiénes son realmente dichosos, felices o bienaventurados. ¿Quiénes son realmente ellos? En un mundo que nos ofrece multitud de formas de alcanzar, entre comillas, la felicidad. Y muchos han encontrado la felicidad en el juego, ¿cierto? Muchos han encontrado la felicidad en el dinero, muchos han encontrado la felicidad en el sexo, muchos han encontrado la felicidad en la farándula, pero para darse cuenta al final que esa felicidad es efímera, fugaz, no duradera, que llega hasta cierto punto y se acaba. Así es la felicidad. Por ejemplo, yo siempre tomo de ejemplo a mi amada esposa. Yo amo a mi esposa, nos casamos muy jóvenes nos casamos, llevamos 23, bueno, algo más, 23 años. Bueno, casados 22, 23 y algo juntos. Y sabe, yo la amo profundamente y ella me ama a mí. Y es nuestra felicidad de pareja. Pero sabe, algún día uno de los dos va a morir. No sabemos quién va a ser primero. Tal vez ella, tal vez yo, tal vez al mismo tiempo, no lo sabemos. Pero lo cierto es que cuando ella muera, la felicidad que ella representaba en ese sentido de amor va a desaparecer. Y por felicidad y por felices que hayamos sido durante nuestro matrimonio, eso tiene un fin. ¿Cuántos tenemos hijos? ¿Cuántos bendecimos a nuestros hijos? Diga amén. Gloria a Dios. Pero ¿saben los niños qué pasa? Son lindos, son bonitos, pero van creciendo. Algunos pareciera que no paran de crecer, pero van creciendo. Y crecen. Y algún día le dicen, papá, mamá, yo los quiero mucho. Gracias, se calcula que un papá promedio invierte en la vida de su hijo por lo menos $500,000, haciendo la cuenta de todo, es decir, más o menos $1,000 millones de pesos. Los hijos salen campo. Pero cualquier día le dicen, papi,
Muchas gracias, te agradezco los momentos de felicidad, pero me voy. Y esa felicidad que representaba de tenerlos allí en la casa y todo, ¿qué pasa? Se va con alguien. Y ellos ya forman su plan. Gloria a Dios, amén. Pero muchos, y yo les aseguro que muchos añoramos. Yo a veces miro las fotos de mis hijos y me acuerdo cuando me hacían caso. Pero ahora ellos toman sus decisiones, hacen su vida. Nosotros también lo hicimos. Esa felicidad es hasta ahí. Ya pasa a ser otro tipo de felicidad. ¿Qué le quiero decir con esto? Que la verdadera felicidad solamente la puede dar el Señor. Según este primer versículo, son dichosos, bienaventurados o felices todos aquellos que temen a Jehová, los que andan en sus caminos. La frase temor a Jehová está definida en ese mismo versículo como el andar por el camino del Señor. Es decir, ¿cuántos aquí tememos al Señor? Y si usted dice amén, equivale a que usted camina por la senda del Señor. A eso equivale temer al Señor, que usted camina por esa senda. Que pueden aparecer otras sendas, que pueden seducirlo otras sendas, pero usted se mantiene en esa senda. Es más, si en algún momento usted se extravía de la senda, que usted vuelve a la senda, porque hay temor de Dios en su corazón. Amén. Vuelvo y me reitero, temor a Dios está definido como andar en el camino del Señor. Esto implica que solamente creer en Dios y saber que Él existe no es suficiente para tener una vida plena. Hay gente que sabe que Dios existe. Hay gente que dice creer en Dios, pero sus vidas son desgraciadas y miserables. ¿Por qué? Porque una cosa es creer y saber que Él existe, pero otra cosa es caminar con Dios. Sino que tenemos que traducir ese temor en ¿qué? En acción. Caminando por el camino que el Señor desea que el ser humano camine. A mí me encanta porque nuestros hijos fueron criados, sí Señor, sí Señora. Y ellos todavía responden a nuestro llamado, sí Señor, sí Señora. A mí me encanta esas muestras de respeto. ¿Por qué lo digo? Porque temer al Señor es respetarlo, es darle el lugar que Él se merece en nuestras vidas. Y temer al Señor es traducir ese temor en acción. ¿Cómo me muestran mis hijos? ¿Cómo demuestran nuestros hijos ese respeto a nosotros? En cómo nos tratan, en cómo se acercan a nosotros. Es decir, se traduce en actos. Temer al Señor es idéntico. Yo traduzco mi temor al Señor en actos, en acciones, caminando por el camino que el Señor desea que el ser humano camine. Un camino obligatorio, no. Un camino condicionado, no. Sencillamente un camino de felicidad. Ya usted decide. ¿Quiere ser realmente feliz, mi hermano, mi hermana? Pues tiene que caminar por la senda del Señor. Tiene que caminar por esa senda. No hay otro camino, y los que subimos de 40 años como yo, sabemos que hay caminos que lo único que generan es tristeza, desgracia y dolor. Lo sabemos. Pero a estas alturas de la vida, yo personalmente he entendido que el único camino que realmente me llena de gozo y de felicidad es el camino que el Señor ha trazado para mí. Como dice el Salmo 1, verso 1 y 2, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley del Señor se deleita día y noche, medita en ella cada día. Dichoso, feliz, el hombre o la mujer que no sigue el consejo de los malvados.
Y hoy las cárceles están llenas de hombres y mujeres que siguieron ¿qué? El consejo de los malvados. Hoy las calles están llenas de chicos y chicas que siguieron el consejo de los malvados. Y por un momento pudo sonarles atractivo, deleitoso, chévere. Pero dice la palabra que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es muerte. En ese Salmo 128, el versículo 2 dice: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás. ¿Y cómo te irá? Bien. ¿Cómo te irá? Bien. Dile al que tienes al lado, hermano, te irá bien. Y el versículo 3, el salmista menciona una serie de bendiciones que son producto de obedecer los mandamientos de Dios y vivir en su voluntad. El versículo 2 nos habla entonces de la alegría de poder disfrutar del resultado de nuestro trabajo. Es importante señalar que el salmista no dice que Dios nos proveerá de todo sin nosotros tener que hacer nada, sino que Dios nos bendecirá en nuestro trabajo cuando lo tenemos a Él presente en nuestra vida. Está diciendo el Señor. El apóstol lo dijo más adelante, fue radical, y le dijo a los tesalonicenses algo bien sencillo: el que no trabaja, que no coma. Así de sencillo. Yo recuerdo cuando tenía 15, 16 años, me salí de estudiar, comencé a trabajar y me quedé un tiempo sin trabajo. Y duré como un mes durmiendo hasta tarde, me levantaba y quedaba desocupado, buscando qué almorzar. Y un día mi mamá me llamó y me dijo: mijo, se lo voy a poner sencillo. Si su merced no trae dinero a la casa producto de su trabajo, no hay comida. No le lavo la ropa. Mi mamá me ama. Me respondí yo: no va a hacer eso. Pues déjeme decirle que lo hizo. Y en ese proceso educativo y hambriento aprendí que debo trabajar. Y a los 8 días tal vez estaba trabajando en Abastos por una amenaza. Pero ¿sabe qué aprendí allí? El valor del trabajo, y que hay que trabajar, y que el que no trabaja no coma, y si come, come de balde. Por eso dice la palabra dichoso, feliz el que come el fruto de ¿qué? De su trabajo. La vagancia es a menudo confundida con la paciencia. No es que estoy esperando, es que estoy esperando. Déjeme decirle que debemos estar muy clariticos en eso. Y la palabra bendice, dice la palabra del Señor, que Él bendice al que trabaja y será dichoso comiendo del fruto de su trabajo. Amén. El trabajo es una bendición. Amén. Amén. Ahora, esto no solo se aplica a las personas, sino también a las iglesias, el matrimonio y la familia. Todavía mucha gente se sorprende cuando en consejería matrimonial yo le digo: vamos a trabajar juntos. Yo no sabía que había que trabajar en el matrimonio. Claro que sí, hay que trabajar, hay que esforzarse para ver resultados en la iglesia. ¿Usted quiere ver resultados en la iglesia? ¿En su matrimonio? ¿Amén o no amén? ¿En su familia? Tendremos que trabajar y esforzarnos por lograr esos resultados. Sentarnos a esperar que Dios haga las cosas por nosotros no funciona. Como yo le digo a uno que otro: hermano, Dios ya hizo su parte, haz la tuya, porque Dios ya la hizo. Amén. Queremos ver resultados, queremos lograr cosas en la vida. Hermanos, hay que trabajar.
Hay que esforzarse, hay que sacar lo mejor de nosotros. Sin importar en el puesto laboral que estemos, trabajemos, como dice la palabra, como para el Señor. Y en su momento, Él nos bendecirá. Y para mí, sigue siendo increíble. Una mujer que distinguí, que trabajaba lavando ropas, tenía su casa propia y a su hija en la universidad. Pastor, pero eso no alcanza. Claro que no alcanza según la economía del mundo, pero según la economía de Dios sí, porque Dios bendice al que trabaja honradamente. Amén. Y yo he visto cómo hay personas que cogen los billetes de 50,000 y los estiran y los estiran y los estiran. Y dice uno, Dios mío, pero ¿cómo hacen para que le alcance para acá? ¿Cómo hacen? ¿Saben por qué? Porque Dios bendice el trabajo. Amén. El trabajo es bendición. Dice el Salmo 128:3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Aquí encontramos otro beneficio de obedecer los mandamientos de Dios y vivir en su voluntad. ¿Sabe cuál? Tendremos muchos hijos. Claro, algunos como que, no, pastor, 1 o 2 máximo. Ahora esto hay que entenderlo en el contexto de aquel tiempo. Las costumbres de la sociedad patriarcal y donde se veía la fecundidad como un don de Dios. Tener muchos hijos era señal de bendición, mientras que la esterilidad de la mujer se veía como un castigo o maldición. Ahí tenemos varias mujeres en la Biblia. Ana, la mamá de Samuel, era estéril. Sara, la mamá de Isaac, era estéril. Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista, era estéril. Y las consideraban mujeres malditas. Pero vino el Señor y les dio la bendición de procrear hijos. Y otras mujeres que eran estériles, Dios las bendijo con hijos. Por lo tanto, para el salmista, los hijos eran una muestra de la bendición de Dios que traían dicha y felicidad. Le pregunto, mi hermano o mi hermana, ¿ve a sus hijos como una bendición? Amén. 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 Claro que sí. Mis hijos son una bendición. Amén. Son bendición para la sociedad. Amén. Y algo de envidia de saber que el mayor ya se casó. Porque digo, Cata, eres muy de buenas. Muy de buenas. Porque el hijo es una bendición. Y usted debe pensar siempre lo mejor de sus hijos. Pero bueno, digamos, no vamos a tener tantos hijos. Nosotros con Nancy, bueno, con la hermana Nancy tuvimos 2 hijos. Algunos son un poco más atrevidos, tienen 4. Otros van más allá, tienen hasta 7. Pero saben, yo decía, Dios mío, ¿por qué los hijos son bendición? Le voy a decir por qué. Primero, porque los hijos generan felicidad. Yo recuerdo el primer día que vi a mis hijos. Yo los miraba y me parecía increíble. Y los revisaba, los deditos, la nariz, las orejitas. Yo no sé si usted vivió ese momento. ¡Qué felicidad! Pero van creciendo. Si hay algo que los hijos generan en los padres es compromiso, ánimo, fuerza, planes, todo lo bueno que ellos representan. ¿Sabe? Cuando comenzamos a vivir con Nancy, yo no tenía muchos planes, pero cuando nacieron nuestros hijos, yo ya quise tener casa. Yo dije, yo no quiero, Señor, que ellos vivan en un lugar donde me estén diciendo, calla a los niños, o en esos sitios que me parece tan terrible que digan, arriendo sin niños. Eso me parece cruel, cruel. Todavía que pongan arriendo sin mascotas, pero sin niños. Dios mío. Y sabe, eso me impulsó a tener mi casa propia. Los niños
iglesia, y algunos dirán, pastor, usted dice que los hijos son una bendición, porque es que usted no conoce a mis hijos. Pero ¿sabe algo? Cuando los chicos se portan mal, cuando hacen cosas indebidas, a mí personalmente me han dado impulso para seguir caminando con el Señor. Un día veníamos bajando con uno de nuestros dos hijos que estaban en esos momentos de rebeldía por el que todos ellos y nosotros pasamos. Y algunos se quedaron en la rebeldía, pero eso no será el tema de hoy. Y veníamos caminando y uno de mis hijos me dijo, estoy aburrido de la iglesia, es que siempre la iglesia y la iglesia y la iglesia. Y cuando íbamos llegando a la iglesia, yo le dije, hijo, yo soy lo que soy, gracias a Dios, a través de la iglesia. Pero si tú quieres, te doy mi palabra, que si me pides que me aleje de Dios y de la iglesia, lo hago ya. Se le aguaron los ojos, se le quebró la voz. Dijo, no, papá. No. Porque nuestros hijos nos impulsan a ser mejores. A ser mejores. Por eso los hijos son una bendición. A mí me encanta cuando nos sentamos a la mesa, bueno, no a la mesa, en las sillas, en la mesa, y estamos compartiendo una comida, y mis hijos comen y yo quiero que coman y disfrutan, y digo, ese es el fruto de mi trabajo. Y claro, como les ocupa la nevera, me toca ir al otro día a trabajar, a volverla a llenar. Entonces los hijos nos mantienen allí vivos, constantes. Los hijos son una bendición. Y hace unos años recordaba que yo quería renunciar al pastorado. Cuando usted sea pastor me va a entender por qué. Pero tuve una crisis, yo quería renunciar al pastorado, eso fue hace mucho tiempo. E íbamos con un pastor amigo. Yo le dije, pastor, y le di mis razones, según yo, justas para renunciar al pastorado. Y él me paró el carro allí por la avenida de Villavicencio, nunca olvidaré ese día, se detuvo y me dijo, Maurito, todo lo que tú dices, en eso todo tienes razón. A veces el ejercicio pastoral es un poco fatigante, a veces no veo los resultados que quiero, y bueno, todo eso, tú tienes la razón, pero te voy a decir algo. Si tú renuncias al pastorado, tus hijos van a ver a un hombre fracasado. Y ese fracaso los va a autorizar a ellos para renunciar a los planes y proyectos que tienen. Y les vas a dejar a tus hijos un legado de fracaso y de derrota. Tuve que pedirle perdón al Señor. Sacar fuerzas, usted sabe lo que es sacar fuerzas de donde no hay, usted lo sabe. Sacar fuerzas y seguir adelante. ¿Y sabe por qué? Porque ahí venían mis hijos mirándome. Mi papá se cayó, pero se volvió a levantar. Mi papá está triste, pero sigue adelante. Mi papá está cansado, pero madruga a trabajar. Por eso los hijos son una bendición. Amén. Amén. ¿Saben, mis amados? El verso 4 dice aquí que así será bendecido el hombre y la mujer que teme a Jehová. Este versículo se refiere a lo que el salmista nos ha dicho en los versículos anteriores. Que las bendiciones que reciben aquellos y aquellas que temen a Dios son, en primer lugar, la alegría de poder disfrutar de nuestro trabajo. Y en segundo lugar, la bendición de una familia de bendición. Amén. Hay que enfrentar problemas, claro que hay que enfrentarlos. Que hay situaciones que por resolver, claro, pero ¿qué es lo que nos hace ser bendecidos? Que conservamos la esperanza, conservamos la fuerza para seguir adelante a pesar de, y seguimos adelante y nos esforzamos. Y a veces yo hablo con gente, mi amado y mi amada, yo digo,
Dios mío, esta gente, ¿cómo sigue? ¿Cómo siguen caminando? ¿Cómo siguen adelante? Entonces es cuando entiendo que es Dios que nos da la fuerza, nos da el ánimo para seguir adelante. Aunque veamos cosas que no queremos ver, aunque vivamos cosas que no queremos vivir. Pero ¿sabe? Nuestra familia es una bendición de Dios. Incluya al tío problemático, a la tía chismosa, siempre las hay. Inclúyalos a todos. Al primo que no saluda, al primo que todo el mundo dice millón y medio. Incluya a toda esa gente. Métala allí. Nuestra familia es una bendición. Amén. 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 El verso 5 continúa diciendo que el Señor te bendiga desde Sión y veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida. En el contexto original del pasaje, en este versículo, el salmista está deseando la bendición de Dios sobre sus oyentes y también sobre los lectores de este salmo hoy, es decir, tú y yo. El salmista expresa su deseo que Dios nos bendiga desde Sión. Déjeme contarle algo rápidamente de Sión. Recordemos o sepamos que Sión es la ciudad de Dios, la Jerusalén, donde se encontraba el templo. Para el judío promedio, la palabra Sión implicaba demasiado, era el centro de ir a adorar a Dios, era el sitio. Todo judío que se respete quiere ir a Jerusalén. Quiere ir a las antiguas ruinas, lo que queda, el llamado muro de las lamentaciones. Quiere ir allá a adorar a Dios, quiere ir a reconocer. Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento, nos ayuda a entender algo de la importancia de Sion. Oiga lo que dice la palabra allí en Jeremías capítulo 29, versos 4 al 5. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas y habitarlas, plantad huertos y comed del fruto de ellos, casaos y engendrad hijos e hijas, dad vuestras mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Sabe? ¿Qué está queriendo decir aquí el profeta? Los judíos habían sido llevados cautivos de su adorada Jerusalén a Babilonia, un país pagano, un país que no tenía misericordia. Allá fueron llevados. Cuando fueron arrancados de su tierra, ellos se fueron obviamente tristes, porque iban como prisioneros de guerra. Y estando allá en esa realidad de vida, ellos decidieron bajar las manos y decir, como dijo la viuda de Sarepta: echémonos a morir, porque aquí ya no hay nada que hacer. Y es entonces cuando Dios, a través del profeta Jeremías, se levanta y les dice: pueblo, levántese, edifique casas, consigan esposas para sus hijos, esposos para sus hijas, multiplíquense en esta tierra de cautividad, planten viñas, planten olivos, es decir, vuelvan a vivir, y deseen paz para esa ciudad en la que están ahora, que aunque no es una ciudad que pertenece a ustedes, puede ser una ciudad bendecida por la presencia de ustedes en medio de ella. El pueblo había perdido toda la esperanza, y por eso el salmista escribe: Jehová te bendiga desde Sión. Vemos que en estos versículos Jeremías reta al pueblo a que estabilicen sus vidas en el lugar donde están. Aparentemente los expatriados vivían constantemente con la idea de regresar
regresar a Jerusalén y habían detenido toda su vida. Jeremías les invita a edificar casas, a sembrar, a comer lo cosechado, a casarse y tener hijos, pero sobre todo, en el verso 7 dice, procuren la paz de aquella ciudad, ya que la paz de la ciudad será su propia paz. Las palabras de Jeremías siguen siendo un reto a nosotros hoy como iglesia, a trabajar activamente por la paz de nuestra comunidad, ya que cuando hay paz en nuestro pueblo, eso se traducirá en paz para nosotros. Vivimos en un mundo duro, caótico. Dios mío, cada vez las noticias son más terribles, pero eso no implica que nosotros rindamos nuestros esfuerzos. Eso no implica que bajemos nuestros brazos. Tal vez hoy tú estás pasando por una situación difícil. Tal vez hoy tú estás pasando por un conflicto de fe. Pero quiero decirte algo. Tienes a Dios. Dios está de tu lado. Dios camina contigo. Pero en el mundo, ahora esa paz debe comenzar en nosotros como individuos, en nuestros matrimonios y familia. La paz les dejo, mi paz les doy. Y yo les doy una paz no como la que da el mundo. Y continuó el Señor diciendo, no se angustien ni se acobarden. De aquí la importancia de entender el papel protagónico que debe tener la iglesia del Señor en presentar a Jesús como aquel que puede traer la paz a la vida del ser humano en todas sus dimensiones. Los que tenemos familia, sabemos que en las familias siempre hay problemas. Es más, si su familia no le da problemas, serán los miembros que están muertos. De resto, siempre hay problemas en las familias, porque hay tres tipos de personas sobre la tierra: los que tienen un problema, los que están saliendo de un problema y a los que les espera un problema. Siempre hay problemas, situaciones por resolver. Pero ¿sabe? Cuando yo entiendo que el Señor quiere que yo sea un agente generador de paz, yo voy a vivir en paz. Mi familia va a vivir en paz. Que vivas para ver a los hijos de tus hijos, que haya paz en Israel. El salmista finaliza deseando que podamos vivir para ver a nuestros nietos. Aún no. En una época cuando la muerte prematura era frecuente, la longevidad era una de las bendiciones más codiciadas por la gente del Antiguo Testamento. Y mucha gente sigue hoy en día. Mucha gente escucha a uno decir, yo quisiera morirme ya. Ya no tengo fuerza, ya no tengo ánimo. ¿Y sabe qué está diciendo aquí el Señor? Que cuando nosotros alcanzamos esa paz y vivimos en el temor del Señor, el Señor alarga nuestros días sobre esta tierra. Por una sencilla razón. Es porque usted y yo somos bendición para esta tierra. Por eso vivir para ver los nietos era interpretado en el Antiguo Testamento como un regalo o una bendición de Dios. Hoy también para aquellos que vivimos en Cristo, los nietos deben y pueden ser vistos como una bendición. Las últimas palabras del Salmo son, que haya paz en Israel. Quizás podamos decir hoy, que haya paz en Moza, en Bogotá, en Colombia, en los matrimonios, en las familias, pero sobre todo que haya paz en cada ser humano. Mis amados, el salmista es claro en decirnos que cuando tememos al Señor, tenemos una vida realmente feliz. Y feliz no significa libre de problemas. Feliz significa ver la vida desde la óptica de Dios. Y cuando yo aprendo a ver la vida desde la óptica de Dios, sucede lo que dijo el escritor bíblico:
Ya no caminaremos por vista, sino caminaremos por fe. Y los problemas que nos parecían tan grandes, ya nos van a parecer pequeños problemas. Y pensando en esto, Davidcito recordaba algo. ¿Cómo puede un niño de 1 año, 2 años, 3 años, que ha nacido con cáncer, ser feliz? ¿Cómo puede? Eso puede únicamente hacerlo Dios. Vivimos en un mundo duro, mi amado. Y tal vez tú estás pasando por un momento difícil. Y tu tragedia es tu tragedia. Y tu dolor es tu dolor. En el sentido que solo Dios sabe lo que tú sientes. Pero como solo Dios sabe lo que tú sientes, solo ese Dios poderoso y soberano puede ayudarte y puede darte las fuerzas para seguir adelante a pesar de ¿Alguna vez has despertado y has dicho, ¿a qué me levanto? ¿A qué? La demora es que ponga un pie en el suelo y comienzan a llegar los problemas. La demora es que ponga un pie sobre la tierra y ya sé que se me viene una nube de situaciones difíciles. Cuando a ese aparatito lo llaman las culebras, de pronto a alguien le ha sucedido. Difícil. Cuando nos hemos sentido mal físicamente y no queremos ir al médico y decimos, es una bobada, está uno por dentro, porque uno sabe que en el momento que yo vaya al médico le va a decir, pilas, hay que cuidarse. Pero esa es la vida, mi hermano, mi hermana. ¿Qué marca la diferencia? Dios marca la diferencia. Temer a Dios rinde sus frutos. Caminar con Dios rinde sus frutos. Yo te quiero preguntar en esta mañana, ¿realmente quieres ser feliz? ¿Realmente quieres serlo? Si realmente quieres serlo, solo hay un camino a la felicidad. Es caminar con Dios. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque en medio de este mar de tragedias, de dolor, de enfermedad, tú caminas con nosotros, Señor. Recordándonos que la vida no acaba aquí. Recordándonos que aquí somos peregrinos, transeúntes, que hay un lugar en el que tú nos esperas. Y tal vez mi hermano, mi hermana, tú hayas venido en esta mañana aburrido, angustiado, sin saber qué hacer. Pues déjame decirte en esta mañana que hay alguien que quiere brindarte una nueva vida. Se llama Cristo. Él te ama, así no le conozcas, Él te ama. Tal vez tú en esta mañana quieras decir, yo quiero conocer a ese Cristo. Yo quiero saber de ese Dios. Yo quiero saber lo que realmente es felicidad, aún en medio de las tragedias de la vida. Yo quiero saberlo.
Pues en esta mañana yo te pido y te animo a que aceptes a ese Cristo en tu corazón. Si tú quieres hacerlo, yo te invito que en esta mañana hagas una oración conmigo. Y si quieres hacerlo, repite después de mí. Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco que soy pecador, que necesito de tu gracia y de tu amor. Por eso te pido hoy, Señor, me aceptes. Abro mi corazón, mi mente, mi vida, y te pido, Señor, habita en mí. Cambia, Señor, mi lamento en baile. Cambia, Señor, mi tristeza en gozo. Cambia, Señor, mi desgracia en felicidad. Gracias, Señor. Venimos ante ti, oh Dios, sedientos, cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí. Y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu.
Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en tu presencia, Señor. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Sumérgeme, lo necesitamos, Señor. Sumérgenos, Dios.